¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la Atalanta de Giampiero Gasperini, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC25. Esta Atalanta es un equipo que destaca mucho por su presión hombre a hombre, que la hacen por todo el campo, son muy agresivos, recuperan muchos balones allá arriba y a partir de esas recuperaciones generan peligro. También es un equipo que cuando tiene el balón en posesión o en transición, le gusta llegar con los carrileros y meter mucha gente al área, al remate, para rematar esos centros y generar peligro. Y en este vídeo os voy a traer dos tácticas distintas, una la 5-2-1-2, que es la que utilizan cuando enfrentan a defensas de 4 para hacer la presión, y la otra la 3-4-2-1, que es la que utilizan para enfrentar a defensas de 3 centrales. Así que vamos a empezar por la táctica número 1 y vamos a utilizar la formación 5-2-1-2, que como sabéis va a ser la formación defensiva, así defiende el Atalanta, pero cuando recupera el balón y la tiene en posesión, realmente se mantiene este 5-2-1-2, pero sí que es verdad que los carrileros ganan mucha más altura, los pivotes se quedan un poco más cubriendo con los dos centrales y Kosunu ganando un poco de amplitud, y Lukman de los dos puntas es un jugador que se abre un poco más a la banda. Entrando a los movimientos más habituales de este equipo, empezaremos por su presión hombre a hombre que suelen realizar. Y es que cuando utilizan este 5-2-1-2 lo utilizan porque lo que les gusta es tener que cada jugador tenga una marca personal y los únicos jugadores libres, entre comillas, sean los carrileros. Por lo tanto, lo que hacen es que tanto Lukman como Retegui están con cada uno de los centrales del equipo rival, Pasalic está con el pivote y De Roon y Ederson con los otros dos mediocampistas. Entonces, cuando el balón va, por ejemplo, al lateral derecho, es Ruggeri, el carrilero izquierdo, el que salta la presión y ya Vuelanova, que es el carrilero de banda contraria, cierra y bascula y cada jugador tiene una marca personal y el único jugador libre del equipo rival es el lateral de la banda contraria. A nice cutback. And you can see his teammates are frustrated with him for attempting that. And played back to Ramiro. And that's been cleared away. Entrando a los movimientos con balón, algo que se puede ver mucho en salida de balón es las caídas de los dos pivotes, tanto Ederson como De Roon, entre centrales o entre central y lateral. Un movimiento que realizan mucho es que están tocando los porteros, los centrales, y lo que hace De Roon, por ejemplo, es caer entre Ruggeri y Kolasinac para ofrecer esa salida extra y que el central le ofrezca ese pase con Ruggeri un poco más adelantado y ya pueda recibir y a partir de ahí progresar la jugada. Kolasinac. Otro de los jugadores importantes en esta formación en salida de balón es el mediapunta y en este caso Pasalic. En muchas ocasiones cuando la están sacando desde atrás suele ser el hombre libre o el hombre extra que acaba dando la salida definitiva para progresar el balón y salir de esa presión y poder pasar ya al campo rival. Algo característico que tiene este sistema de 5-2-1-2 y en ataque es los rombos que se forman en los lados, con el central de ese lado, el carrilero de ese lado, el delantero y el mediapunta Pasalic, donde forman ese rombo que normalmente combinando entre ellos acaban progresando las jugadas. Kolasinac. En otras ocasiones el rombo se forma, en vez de con Pasalic, que es un hombre extra, es el mediocampista de ese lado, puede ser De Roon en este caso, si hablamos por la izquierda, que forma el rombo para progresar el balón. Kolasinac. Entonces, aprovechando estos rombos que se forman en los lados y para progresar el balón, algo que se puede ver en muchas ocasiones es como recibe por ejemplo Kolasinac, que es el central de ese lado, y una vez pasa el balón a Ruggeri, él automáticamente desmarca y rompe por dentro, desmarcándose al fondo y esperando a que mientras Ruggeri combine por ejemplo con Pasalic o con Lukman, combinando entre ellos acaban dándole el balón al espacio a Kolasinac para que pueda llegar a línea de fondo y poner un pase atrás para sus compañeros. Kolasinac.
Lookman. They found a way through. En otras ocasiones el rombo lo forman con el pivote, que es el que forma el rombo, y combinando entre los cuatro acaban sacando un pase al espacio para el carrilero que progresa por el lado y ya puede tener línea de fondo y poner pase atrás o generar peligro. Kolasinac. Ademola Lookman. Oh, nice vision in that. Martin de Roon. It's with Pasalic. Beautifully weighted ball. Y una de las alternativas que se aprovecha teniendo a Lookman, esta delantero centro izquierdo, es que le gusta mucho caer por los lados y abrirse en banda porque es un jugador con mucho encare, con mucho uno contra uno, y por lo tanto algo que se puede ver mucho es cuando Ruggeri recibe, Lookman le rompe al espacio a la banda abierto y ahí le puede poner el pase al espacio y de ahí el poder encarar o generar peligro. Lookman. Delivered into the area here. Only 5 minutes left for play and tension galore with the teams locked together. Can they push ahead in the closing stages? And players waiting. Y otro de los movimientos que se puede ver en alguna ocasión aprovechando esos rombos y esa flexibilidad de movimiento en el equipo son las carreras de Roon y de Ederson a la línea de fondo por dentro, donde cuando están combinando en esos lados, si el equipo rival tira la línea un poco alta, a veces pueden hacer rupturas al espacio, sobre todo Ederson, para que le pongan ese pase al espacio y pueda ya llegar por dentro y generar una ocasión muy clara de peligro. This game then, Sue. Well, thanks as always, Guy. It's a real pleasure to be here. It's been buzzing ahead of kick-off. Let's hope the football lives up to the atmosphere. And it's on now. Y otro de los movimientos y claves de este sistema son la llegada de los carrileros, y es que cuando llegan por un lado para centrar, el carrilero de banda contraria siempre está al remate, sumando un hombre más al área, y en muchas ocasiones es el que remata y acaba haciendo el gol. See this, just staying patient. Played into the penalty area. Headed into the danger zone. This for the lead. Y una de las dinámicas que se puede ver mucho cuando progresan un poco más en campo rival o incluso en su propio campo son los cambios de juego, y es que siempre tratan de, cuando están en un lado, aprovechar y jugar con alguien de dentro, ya puede ser cualquier delantero, media punta o mediocampista que esté por dentro, y una vez reciben cambian al otro lado para el carrilero de banda contraria, que recibe normalmente completamente solo, ya que normalmente los equipos con líneas de 4 no saben si la marca es para el lateral o es para el extremo y llega completamente solo para generar peligro. Lookman. Lovely ball. This could lead to something. Put into the middle. And there's the... Y evidentemente Pasalic es un jugador importante, o el que juega en esa media punta, porque suele ser el hombre extra. Y cuando consigue el equipo encontrarlo por dentro, una vez recibe ahí Pasalic por dentro, puede filtrarle pases tanto a Retegui como Lookman que rompan el espacio y puedan quedarse solos contra el portero. Tosunu. Martin de Roon. Good ball in behind. Y es que las transiciones también son muy importantes en esta Atalanta cuando el equipo está un poco más replegado. Normalmente lo que suelen buscar más es rápidamente un balón al espacio para Lookman, que se abre en banda, y una vez lo encuentren ahí, él con sus conducciones y con su uno contra uno puede progresar la jugada. Así que vamos a pasar a los roles, y al portero le vamos a poner guardameta plus defensivo, no vamos a tocar absolutamente nada. A los centrales le pondremos a Gien, marcador y equilibrado. Marcador, ¿por qué? Porque vamos a hacer marcas personales, por tanto queremos que el jugador esté pegado a la marca rival, y además va a ser en muchas ocasiones el último hombre que se quede mano a mano con el delantero del equipo rival y tenga que ganar ese duelo. A los dos centrales de los lados pondremos a Kosunu y a Kolasinac, defensa con toque creativo. ¿Por qué? Porque queremos que progresen en esas jugadas cuando hacemos los rombos por los lados, y con defensa con toque conseguiremos que tengan esa progresión en ataque. A los carrileros le pondremos carrilero ofensivo a Belanova y también carrilero ofensivo a Ruggeri. A los dos queremos que progresen y les pondremos ofensivo porque queremos que lleguen al remate
y sean rematadores cuando el carrilero de banda contraria hace un centro. A los mediocampistas les pondremos todocampista equilibrado porque queremos que tanto entren al remate como también hagan coberturas y caigan a los lados en esas situaciones de salida de balón. A Pasalic le pondremos organizador con movimiento libre porque va a ser siempre eso hombre extra tanto en ataque como en salida de balón. A Retegui le pondremos punta de referencia ofensivo. Ofensivo, ¿por qué? Porque queremos que esté más céntrico, va a ser un poco más el delantero centro. Y Lookman le vamos a poner referencia pero abierto porque queremos que caiga mucho más en los lados y desde ahí genere peligro. Así que así sería la vista con balón y sin balón sería esta la vista del equipo. Y entrando a las tácticas pondremos pase corto, que es lo que más mejor me ha funcionado con esta táctica, y pondremos agresivo en 95. ¿Por qué? Porque queremos la línea muy alta y ser muy agresivos y tener ese hombre a hombre que va a ser muy importante que sobre todo en esas salidas de balón activemos la presión en equipo de forma manual. Y una cosa muy importante en esta táctica, tanto en esta como en la segunda táctica, es activar la opción de entrar al área, que la vamos a hacer con el mando y vais a ver que os va a salir con la flecha hacia abajo, vais a activar entrar al área y vais a conseguir que cuando lleguéis por los lados, tanto mediocampistas, delanteros como carrilero de la banda contraria se acumulen y lleguen a zonas de remate, ya que si no la activamos va a haber muy poca gente y no va a ser realista la táctica. Así que, como podéis ver en pantalla, este es el código de esta táctica que también va a estar en la descripción para que podáis copiar. Así que entrando a la táctica número 2, la formación utilizada va a ser un 3-4-2-1, donde realmente en defensa vamos a defender en una especie de 5-2-3 y vamos a ser agresivos. Ofensivamente, con balón, se va a formar realmente este 3-4-2-1 con Lookman y De Ketelaere por zonas interiores y los carrileros ganando mucha altura. A diferencia de la táctica número 1, en este caso tenemos los 3 puestos en línea, los 3 de arriba, Lookman, Retegui y De Ketelaere, que normalmente cuando utilizan este sistema suele ser más De Ketelaere en vez de Pasalic, y lo que sucede aquí es que la utilizan contra defensas de 3. ¿Para qué? Para que los 3 centrales del equipo rival los tengan cada uno de los 3 delanteros, Lookman, Retegui, De Ketelaere. Entonces lo que sucede aquí es que lo que esperan es a que reciba el carrilero del equipo rival abierto en banda, y una vez recibe abierto en banda es el carrilero, por ejemplo, en este caso Ruggeri, el que saltaría a su carrilero y Belanova cerraría por el otro lado y así todos los jugadores tendrían una marca personal. La diferencia principal que hay en este sistema respecto al anterior es que en este caso no hay un media punta que sea el hombre extra que va apareciendo en todos los lados, sino que hay dos especies de media punta donde cada uno de ellos, tanto Lookman como De Ketelaere, está en un lado. Por tanto, suelen ser ya una opción interior que está constantemente y por lo tanto es más fácil en muchas ocasiones jugar esos balones por dentro para Lookman y De Ketelaere y a partir de ahí ellos le puedan filtrar un pase al espacio a Retegui para que se quede solo o ellos mismos girar el balón o generar ocasiones por dentro. Martin de Roon. That's a good looking ball. Martin de Roon. Belanova. De Ketelaere. Delightful pass. Well, trailing, but this looks promising. Chance to equal. De Ketelaere. Here's Ademola Lookman. Oh, danger here. Kusunu. He's got space. Trying to open up the defence. Forcing him. Lookman. Y a la hora de formar los rombos por los lados, la diferencia con el otro sistema es que en algunas ocasiones se formaba con Pasalic y en otras ocasiones Pasalic simplemente era un hombre extra, y en esta formación los rombos se forman con, en este caso a la izquierda, Kolasinac, de Roon, Lookman y Ruggeri, y en la derecha Ederson, Kusunu, Belanova, De Ketelaere, sin haber opciones extra a no ser que sea Retegui el que se incorpore y caiga por los lados.
Así que vamos a pasar a los roles y al portero vamos a tocar lo mismo, los centrales lo mismo, a los pivotes también vamos a poner lo mismo absolutamente, a los carrileros también, bueno, vamos a poner en este caso extremo equilibrado y extremo equilibrado porque ya no son defensas laterales sino que son carrileros y queremos que estén abiertos y lleguen al remate. Y a los mediapuntas, a De Ketelaere le pondremos segundo punta ofensivo porque es un jugador que está mucho más pegado al delantero centro. Y Lookman, que es un jugador mucho más móvil, le pondremos organizador equilibrado, porque queremos que caiga en banda, que baje a recibir y que sea un jugador que toque mucho más balón que De Ketelaere, con Retegui, punta de referencia ofensivo, que va a ser el delantero referencia, que va a estar adelante para rematar los balones y hacer desmarques para sus compañeros. Así que esta sería la vista sin balón, y con balón quedaría una vista así realmente, aunque va a ser muy ofensiva, con estilo de creación equilibrado. No hemos puesto pases cortos. ¿Por qué hemos puesto equilibrado? Porque así Lookman va a estar un poco más avanzado y va a ofrecer a veces un poco más de desmarque, aunque va a venir a recibir bastante, pero podéis probar también con pases cortos porque esto va a ser un poco más a vuestro gusto, con agresivo también en 95. Y en esta táctica también vamos a tener que hacer esas presiones, activar la presión de equipo cuando saque el equipo rival, y también vamos a tener que activar el entrar al área para llegar con mucha gente en el área. Así que, como podéis ver en pantalla, este es el código de la táctica número 2, la 3-2-4-1 ofensiva, con 3 delanteros arriba para los 3 centrales del equipo rival, y en la descripción también tenéis el código tanto de la táctica 1 como de la 2 para que lo podáis copiar. Así que hasta aquí el vídeo del Atalanta de Giampiero Gasperini, y como siempre, que me lo hagáis por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.